No sé cuántos de ustedes, pero en esta semana he escuchado muchas veces la palabra memoria. La he escuchado durante toda la semana, la he escuchado durante las noticias, la hemos visto por todas partes. Y especialmente también esta semana en Argentina, el 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y el propósito que tiene este día es recordar a las víctimas del último golpe de Estado que hubo en la Argentina en la década del 70. Ahora, ¿por qué traigo esta palabra memoria? Para que nosotros podamos ver que algo similar vamos a ver en esta mañana, en este pasaje de Éxodo. Vamos a ver algo muy similar en los cuales el pueblo de Dios estaba recibiendo una instrucción de parte de Moisés y Aarón. Pero, hermanos, es interesante que a lo largo de la historia la celebración de la Pascua se la ha tomado como una costumbre según el país e incluso según las familias. En cada familia se puede vivir de diferentes maneras, cada uno puede tener su tradición. En algunos lugares se le ha añadido cosas que distorsionan el verdadero significado y el verdadero sentido de la Pascua. Podemos entonces preguntarnos, ¿qué es realmente la Pascua? O podemos reformular la pregunta, mejor dicho, ¿qué dice Dios acerca de la Pascua? Y esta es una pregunta que va a ser respondida a lo largo del sermón. Y el propósito que esta verdad absoluta traiga una verdadera adoración a Dios. Al recordar su obra, su favor a su pueblo, por eso el título de este sermón es La verdadera Pascua. Ahora, el libro del Éxodo tiene como uno de los temas principales mostrar la fidelidad de Dios en la redención. Al liberar de la esclavitud al pueblo de Israel después de 400 años, cuando parecía que Dios no estuviera actuando, Dios escuchó el clamor de su pueblo. Y Dios recordó su pacto con Abraham, demostrando su soberanía y su misericordia. Eso podemos ver a lo largo del libro del Éxodo. También podemos ver que Dios se revela a través de su gloria. ¿De qué manera? Trayendo sus juicios a los dioses de los egipcios, trayendo las plagas como castigo. Y si usted lee hasta el capítulo 11, las 9 plagas que vinieron sobre Faraón y sobre Egipto, y aún así, Faraón seguía endureciendo su corazón, así como Dios lo dijo. Así Dios le dijo a Moisés que él endurecería el corazón de Faraón para que no los dejara salir de su tierra. Y la última plaga para Egipto y Faraón sería la muerte de los primogénitos. Y en este capítulo 12 Dios habla a Moisés dándole instrucciones para que los israelitas no sean alcanzados por esta 10ª plaga, y la forma en que esto sucedería es a través de la Pascua. O la verdadera Pascua, como el título de este sermón lo dice, y lo primero que veremos en el primer punto es que la verdadera Pascua fue establecida por Dios. Fue establecida por Dios. Hermanos, al comienzo de este capítulo 12, Dios le habla a Moisés
dándoles instrucción al pueblo para que se estableciese un rito en un tiempo específico del año. Y es interesante que Dios, después de haber enviado las plagas a Faraón, en esta última y 10ª plaga sería distinta. ¿Por qué? Porque Dios haría una distinción entre su pueblo y los egipcios. Estos egipcios y Faraón que seguirían experimentando el juicio de Dios. Miren cómo en el capítulo 11, versículo 7, en Biblia de las Américas, lo voy a leer, pero a partir del versículo 5, Dios dice que iba a traer una plaga para ellos, para los egipcios, pero ¿qué con respecto a los israelitas? ¿Qué con respecto a ellos? En el versículo 7 dice, pero a ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre, ni a animal, para que entendáis cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Y no solo lo podemos ver acá, sino que a lo largo de las plagas nosotros podemos ver que cada una de esas plagas al pueblo de Israel no lo tocaba. Porque Dios en su amor y su misericordia prometió darles libertad a su pueblo. Al sacarlo con mano poderosa de la tierra de Egipto, y esto es exactamente lo que está a punto de comenzar ahí, vamos a leer en el versículo 21 y dice, y Moisés convocó o llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Moisés, aquel redentor que Dios usó para redimir a su pueblo, llama a todos los ancianos. Moisés fue el instrumento que Dios escogió para darle libertad a su pueblo. Cuando nosotros vemos el Éxodo, es Dios quien llama a Moisés. Es Dios quien lo llama a él y le da una tarea específica a la cual Moisés no se sentía capacitado para llevar esto adelante. Si nosotros podemos ver, él puso excusas delante de Dios. Por eso Dios no solamente le dio esta tarea a él, sino que puso a su hermano Aarón en su compañía para que lleven esto adelante. Por eso él llama a todos los ancianos, y estos ancianos representaban cada familia de Israel. A ellos se le dio esta tarea. ¿Cuál era la tarea? Tomar un cordero por cada familia, al cual ellos mismos debían de elegirlo y prepararlo para el sacrificio. Nosotros podemos leer del versículo 1 al 3 de cómo este cordero debía ser elegido. Este cordero debía ser preparado para el sacrificio. Este cordero debía ser sin defecto, debía ser de 1 año y debía de guardarse 4 días para verificar que el animal sea perfecto. Como lo dice el versículo 5 de este mismo capítulo. Ese animal debía ser perfecto, no debía tener mancha. Ese animal era apartado tal como Dios lo había dicho con una finalidad. La finalidad era sacrificarlo o matarlo. Observe que eran los hombres de cada familia que llevarían esta tarea a la acción. Este mismo cordero era la Pascua o Pesaj en el original, que significa pasar por alto o pasar por encima. El cordero sería la víctima de la Pascua. Cada anciano que representaba a su familia debía de tomar el animal para matarlo. No solo matarlo, sino que también debían de comerlo con ciertas instrucciones. No como a ellos se le ocurriera o les pareciera, sino que ellos debían de comerlo tal como Dios lo había dicho. No debía ser hervido,
no debía de comerse crudo, sino que este mismo cordero debía ser asado al fuego. ¿Y cómo debían de comerlos? Listos para salir, listos para huir. Pero también ellos debían de tomar, ahí leemos el versículo 22, debían de tomar un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo o vasija, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. El hecho de que ellos tomaran un hisopo o un manojo de ramas, eso era un hisopo en aquella época, era un acto de confianza y obediencia a la instrucción de Dios. Tomar la vasija y juntar la sangre para después pintar el marco de la puerta, como tampoco debían de salir hasta la mañana, estas dos ordenanzas que ellos debían de llevarla a cabo, en el versículo 23 se nos revela por qué debían hacerlo así de esta manera. Podríamos pensar, bueno, ¿no se le ocurrió otro plan a Dios? ¿No podría ser de otra manera? Quizás alguno de ustedes pueda impresionarse cuando se hace un tajo y se corta y ve un poquito de sangre. No sé si ustedes han tenido la oportunidad alguna vez de sacrificar un animal, pero en mi familia sí ha pasado y para nosotros se nos fue una costumbre. Llegó un momento que no teníamos temor a la sangre. Pero pensemos en esto, hermanos, que ellos debían de tomar el cordero, debían de tomar esa misma víctima y sacrificarla. Y esa misma sangre es la que ellos debían de tomar en una vasija. Y el versículo 23 nos da el por qué debían hacerlo así. Versículo 23 dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahora, notemos algo. El juicio de Dios caería sobre los egipcios. Durante la noche se herirían a los primogénitos de ellos, y no solo de personas, sino también de animales. Y así Dios demostraría que Él es quien tiene el poder sobre toda la creación. No solamente de los animales, sino también de la humanidad. Dios es quien da la vida, Dios quien quita la vida. Y Él también revelaría su gloria demostrando su ira. Eso lo podemos ver acá en Éxodo, que Dios mostrará su ira. Y su gloria será revelada. ¿Por qué? Porque Él actúa según sus justos juicios, según su justicia. Pero noten por qué Dios lo haría de esta manera. En el mismo capítulo del versículo 12, en NTV, mire cómo lo dice. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría de machos, a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Miren lo que dice. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Ahora, si nosotros podemos notar que a través de cada una de las plagas, Dios demostró su poder. Los egipcios confiaban en sus dioses. Y Dios estaba mostrando su poder. Dios derramaría su ira sobre Faraón y sobre sus dioses. Y en aquella época también el Faraón, el pueblo lo veneraba como un dios.
Dios demostraría a través de acto que Él es el único Dios soberano sobre todo el mundo y quien tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte de sus criaturas. Así también como lo dice en Romanos 1:18. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ser egipcio en aquella época era tener parte con Faraón, disfrutar de todos sus placeres, de todo lo que ellos podían tener. Pero ¿qué de los israelitas? ¿Qué de ellos? Para los israelitas, Dios, a través de este acto de redención y misericordia para ellos, también demostraría su gloria. Cuando el destructor pasara esa noche por las casas de los israelitas, Él pasaría por alto aquellas casas que estaban pintadas en los marcos de las puertas con sangre, que esa sangre les daría la protección. Pero notemos, ¿quién sería que vería la sangre? Y yo me ponía a pensar, por muchos años yo pensé que los israelitas eran los que estaban viendo la sangre. Pero cuando leía la Escritura, dice ahí también en el versículo 13 del mismo capítulo, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. En otra versión dice, cuando yo vea la sangre pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos. Y esto me hacía recordar a los censos. Los censos en la actualidad, cuando una casa es censada, viene el próximo que está censando, ¿y qué pasa? Cuando ve el papel pegado en la puerta, ¿qué hace? Pasa de largo. Él pasa para otra casa. ¿Por qué? Porque esa señal que ese mismo papel daba, no tenía ningún sentido que entraran a esa casa. Pero acá podemos ver que aquellas familias que permanecían dentro de la casa debían de confiar en que la sangre del Cordero sería para ellos la salvación del juicio de Dios a través de la muerte de todo primogénito. Dios vería la sangre en el dintel. Dios vería la sangre en el marco de la puerta. Y Él pasaría de largo. Y ellos debían de confiar en el Señor, obedeciendo la instrucción. Yo me imagino a alguno cuando recibe esta instrucción, ¿no? Y a veces la curiosidad, ¿no? A ver si habrá pasado el ángel, ¿no habrá pasado? ¿Habrán muerto algunos? O sea, ¿cuántas horas faltan? Y la instrucción era que ellos debían permanecer dentro de su casa. Entonces, nosotros podemos ver que esto era un acto de fe en el único Dios verdadero. ¿Qué nos está mostrando este pasaje o estos versículos del Éxodo? Que la sangre del Cordero era señal para los israelitas que Dios pasaría por alto sus justos juicios, que ellos no recibirían el juicio y el castigo de Dios matando a los primogénitos. Vimos en este primer punto que la verdadera Pascua fue establecida por Dios.
Y la verdadera Pascua es recordada por su pueblo. Este es el segundo punto que vamos a ver, que es recordada por su pueblo. Vamos a leer ahí el versículo 24 y dice: guardaréis esto por estatuto o por ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis, otra vez, guardaréis este rito. Y observe cómo se repite en estos dos versículos la misma palabra, guardaréis. Esta palabra tiene la idea de observar, de retener, de recordar en un futuro, cuando estén en la tierra que Dios prometió darle a Abraham. Dios en su fidelidad los introduciría a la tierra que juró que recibirían los descendientes de Abraham. Y ellos tendrían que celebrar este rito o ceremonia. Ellos no debían de olvidarse de donde Dios los había sacado. Con mano poderosa, al establecer esta ceremonia, al principio del calendario judío, el acto de sacrificar un cordero por familia les recordaría a ellos que su Dios los redimió con gran poder al ejecutar su juicio, matando a todo primogénito de los egipcios, pero mostrando también su gracia para los israelitas. ¿Por qué? Porque ellos recibieron misericordia de parte de Dios. Ellos no tenían nada que a Dios le agradara. Entonces, no solo esa primera generación debía de recordar estos actos maravillosos hechos por Dios, sino también los hijos de ellos. Ellos también debían de observar, de retener, de recordar. Y leemos en el versículo 26, cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Los padres eran encargados de enseñarles a sus hijos esta ceremonia. Y a través de esta ceremonia ellos debían de darle a conocer a Dios. ¿De qué manera? Contándoles todo lo que Dios había hecho a su favor. Contándole que Dios le dio paz y seguridad para ellos. Pero había una víctima en todo esto. Había una víctima, y esa víctima era el Cordero. Esa víctima cada año debía de morir. Se debía de elegir un animal para llevar a cabo esta ceremonia. Ahora ellos debían recordar también que esa sangre que fue para ellos la señal que en la misma noche que Dios ejecutó su juicio, esa misma noche Dios pasó por alto la casa de ellos. Esa confianza en su Dios es la que ellos debían de transmitirles. Ellos debían de transmitirle a sus hijos no solo la enseñanza, sino que aprendieran a confiar en su Dios. Y posiblemente como nosotros entendemos que cuando nuestros hijos son pequeños, ellos preguntan todo. ¿Y por qué esto, papá? ¿Y por qué esto, mamá? ¿Y por qué aquello? Y el padre era el responsable de enseñarle a su hijo cuando preguntara, ¿por qué hacemos esto? Esto era más que un simple recordatorio. Esto era enseñarle a sus hijos que Dios es digno de confianza porque Él cumple
sus promesas. Él cumple con su palabra. ¿Y por qué este acto de recordar? ¿Por qué este acto de tener una memoria? ¿Por qué este acto de recordar la Pascua? ¿Saben por qué? Porque los seres humanos son propensos a olvidar. Es por eso que Dios estableció que su pueblo celebrara la Pascua para que ellos recuerden, ¿qué cosa? Que Dios fue fiel a cumplir su promesa, que Dios los liberó de la esclavitud en Egipto y que Él derrotó a sus enemigos mostrando su gloria, mostrando su poder sobre toda su creación. Y termina el versículo 27 y 28 y dice, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Esta promesa de Dios para su pueblo iba a ser cumplida. Esta promesa Dios la llevaría a cabo. Dios completaría su plan de redención para su pueblo Israel, trayendo juicio y castigo para los egipcios y misericordia para los israelitas. Y esta verdad los movió a adorar a su Dios. Ellos se inclinaron y adoraron a Dios. Ese es el propósito por el cual Dios los iba a redimir. ¿Para qué? Para que vayan y adoren a Dios. Éxodo capítulo 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice, así que Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron, esto dice el Señor Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás someterte a mí? Deja ir a mi pueblo para que me adore. El pueblo iba a ser liberado para ir y adorar a Dios. Y observe cómo termina el versículo 28. Y los israelitas hicieron puntualmente como Dios lo había mandado por medio de Moisés. ¿Qué hicieron ellos? Obedecieron la palabra de Dios. Obedecieron la instrucción de Dios. Y si usted sigue leyendo en el versículo 29, usted va a poder ver que Dios trajo su juicio e hirió a todo primogénito de Egipto, comenzando por el hijo de Faraón. Y podemos ver hasta esta parte de la historia que la fe del pueblo de Dios se evidenció a través de la confianza y obediencia a la instrucción o la palabra de Dios. Dios se revela a través del Éxodo, mostrando su carácter como el libertador de su pueblo, como justo, como compasivo para con su pueblo. Su gran poder y su gloria se muestra en este acto de redención. Pero podemos ver que pasado un tiempo, si seguimos leyendo, este mismo pueblo se iba a olvidar de quién era su Dios, santo y justo. Ellos se alejarían olvidándose de su Dios y de su palabra. Y eso los llevaría a pecar contra Dios. Y este rito o ceremonia no era simplemente un ritual. El pueblo de Dios debía de entender que su Dios es santo y justo. Por eso más adelante en Éxodo como en Levítico se establece un sistema sacrificial donde el pueblo de Dios tenía que ofrecer un animal que era la víctima que se ofrecía para el perdón de pecados. Pero esto era una sombra de lo que más adelante vendría. ¿Por qué? Porque ellos, año tras año,
ofrecían animales, ofrecían sacrificio, ofrecían sangre que no podían quitar el pecado. Hermanos y visitas, la Pascua en el Éxodo era una sombra que apuntaba al Cordero Pascual. Y nos apunta a un último sacrificio que fue hecho una vez y para siempre. Ya no se necesita más un sistema de sacrificios. Ya nosotros no tenemos que ir con animales, con sangre para acercarnos a Dios. No tenemos que llevar nuestro animal o nuestra sangre para el perdón de nuestros pecados. Cada uno de nuestros pecados merecía un castigo. Cada pecador merece el justo juicio de Dios en la muerte. Y Dios proveyó un sustituto. Cada pecador merece el castigo por su pecado. El versículo 21 del capítulo 12 nos indica que el cordero que debía de apartarse para el sacrificio debía ser sin ningún defecto, para así ser sacrificado. Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como lo dijo Juan el Bautista en Juan 1:29, Él es el Cordero sin mancha que fue puesto en tu lugar y en mi lugar. Dios mismo lo envió a este mundo para que por medio de Él, al derramar su sangre en la cruz, Dios pasara por alto su justo juicio. Los que hemos creído en su sacrificio por medio de su sangre en Cristo, nos hace libre de su justa ira, castigando nuestros pecados en la persona de Cristo. Nuestros pecados en Cristo fueron pagados. Y a la misma vez, Dios nos dio de su misericordia, dado que por la fe en Jesús se recibe la salvación y la vida eterna. Hermanos, Dios nos muestra su juicio y su misericordia en la cruz. Dios revela su gloria en este acto de redención. Dios no nos pagó como debería habernos pagado. Dios no nos pagó conforme a nuestras iniquidades, y Él lo hizo por amor de su nombre. Por amor de su nombre, Él envió a Jesús como el Cordero que venía a sustituir nuestro lugar. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, 7, en la segunda parte del versículo vemos, porque nuestra Pascua, que es Cristo, que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por ustedes, hermanos. Por ustedes. Y debemos confiar completamente en su obra a nuestro favor, no solo que murió en la cruz, sino que Él resucitó para nuestra justificación delante de Dios, como lo dice Romanos 4:25. Hermanos, hermanas, Cristo es nuestra Pascua. Celebremos su victoria. Celebremos esa victoria de Jesús en la cruz y en su resurrección. Porque Él es quien nos ha librado del justo juicio de Dios. Éramos vos y yo quien merecíamos recibir ese castigo. Merecíamos ser condenados y enviados al infierno. Pero en cambio Jesús nos dio la libertad de la esclavitud del pecado y de Satanás. ¿Y saben qué? El propósito de nuestra liberación
es para que vivamos para la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que hoy nuestro Salvador está intercediendo por cada uno de nosotros. Y nos sigue mostrando su acto de amor y misericordia. Y también ese acto de amor y misericordia hoy está vigente para todos aquellos que todavía no han puesto su confianza en Cristo. Niños, jóvenes, grandes, hoy Dios te llama a que creas en Cristo, que es el único que puede librarte del justo juicio y de la justa ira de Dios. Cristo es el Cordero de Dios que puede quitar tus pecados hoy. Hoy mismo Él puede quitar esos pecados que te condenan. ¿Por qué? Porque Jesús ya vino, ya fue crucificado, ya pagó con su sangre el perdón. Él derramó esa sangre en la cruz para que vos no recibas la ira de Dios. Dios hoy mismo puede darte redención. Hoy Dios mismo puede darte la libertad de la esclavitud del pecado y de Satanás. ¿Cuántas veces has determinado no hacer algo en el día? ¿Cuántas veces dijiste, bueno, hoy no voy a mentir, pero al finalizar el día mentiste? Hoy hay perdón de pecados. Pero si aún resistís a creer en su sacrificio, el infierno será el castigo eterno para tu alma. ¿Y saben qué es lo peor de todos? Que si no pones tu confianza en Cristo, vas a estar alejado de Él, alejado de su presencia, no teniendo comunión con Él. Y esto es lo precioso que nosotros podemos ver en la Biblia, que nuestro Dios es un Dios cercano. Nosotros podemos ver cómo Dios se inclinó a favor del pueblo de Israel. Pero nosotros vemos a través de Cristo Jesús que Él, en amor, en misericordia, fue Él quien se acercó a nosotros. Gloria a Dios por esto. Ninguno de los que estamos acá puede decir, bueno, yo fui a Dios porque yo lo encontré. Podemos ver la misericordia, la compasión de Dios. Por eso, si tu confianza todavía no está en Cristo, hoy puedes venir en arrepentimiento y fe y Dios te unirá a su pueblo. Notemos que la celebración de la Pascua no fue accidental. Alguno puede decir, bueno, qué coincidencia que justo Jesús en la semana de la Pascua murió. Y esto no fue accidental porque Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios. Él sabía cuándo llegaría su hora. Y antes de ir a la cruz, Él mismo celebró la Pascua junto a sus discípulos, como lo debía hacer todo israelita. En Mateo 26, del versículo 26 al 28, Jesús les enseñó a sus discípulos en esa misma noche que Él es el Cordero Pascual. Al tomar el pan que representaba su cuerpo y la copa que representaba la sangre del nuevo pacto para remisión de pecados. Jesús en esa misma noche instituyó un nuevo pacto. Él instituyó un nuevo pacto, así también como Pedro en su primer carta en el capítulo 1, versículo 18. Miren lo que dice Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados o redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor
de vosotros. Y esta verdad debe inclinar nuestros corazones a adorar a Dios por lo que Él es. Si les preguntara a ustedes, ¿se le habría ocurrido un plan mejor que este? Pero nosotros vemos que en la sabiduría de Dios, Él lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Quizás a nosotros nos cueste comprender, pero Dios, en amor y misericordia, se nos ha sido revelado por medio de Cristo. Qué glorioso acto de redención y de amor para con nosotros. Hermanos, hermanas, ¿qué espera Dios de nosotros? En el punto 1 vimos que Dios estableció la verdadera Pascua. Así como el pueblo debía de confiar que Dios cumpliría su palabra, vos y yo, hermano y hermana, debemos de confiar en Cristo y solamente en Él, porque Él es el Cordero, Él es el sustituto de nuestros pecados. Él fue preparado por Dios antes de la fundación del mundo y por medio de Él tenemos comunión con Dios y comunión con su pueblo. Desde antes de la fundación del mundo, hermanos, nuestra confianza debe estar puesta en que Dios lo ha establecido así. Y así estaba escrito que el Cristo muriera y resucitara conforme a las Escrituras. En el punto 2 vimos que la verdadera Pascua es recordada por el pueblo de Dios. Hermano, hermana, vos y yo debemos de recordar la obra de Cristo a nuestro favor. No una vez al año, no una semana en particular, sino que todos los días de nuestra vida debemos de recordar la obra de Cristo a nuestro favor. Debemos de meditar en ese valor incalculable que tiene la sangre de Cristo. Pero como Dios sabe que somos débiles, pero como Dios sabe que somos propensos a olvidar, Jesús instituyó la cena del Señor. ¿Para qué? Para que su pueblo reunido públicamente al participar del pan y de la copa, su iglesia recuerde esta obra gloriosa hecha en la cruz del Calvario a favor de su pueblo. Es interesante, hermanos. Cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido. ¿Por qué? Porque Dios no dejó nada al azar. Al participar del pan y de la copa, nosotros recordamos que Cristo, Él, fue a morir a la cruz por nuestros pecados. Y así como los israelitas debían de enseñarle y transmitirle a sus hijos la verdadera Pascua, vos, hermano o hermana, tenés una responsabilidad. Debes enseñarle a tu hijo que un cordero tuvo que ser sacrificado. Debes enseñarle que hubo una víctima. Debes enseñarle que ese cordero que es Cristo, aunque por mucho tiempo la filosofía de este mundo, la cultura o tus propios padres te hayan enseñado que no se debe comer carne, que no se debe hacer tales cosas, que se debe comer pescado en el Viernes Santo, o alguno más supersticioso te habrá dicho, en ese día, en ese Viernes Santo, no salgas, no trabajes, no hagas nada porque algo te puede pasar. Simplemente supersticiones que no tienen nada que ver con la Pascua. Y nosotros entendemos hoy cómo el consumismo en nuestros días
nos ataca constantemente y muchos entienden que la Pascua es otra cosa. Pero quiero decirte que la Pascua no son huevos de chocolate, la Pascua no son conejos de chocolate, o la Pascua no es un día para pasar en familia. Muchos dicen, no, la Pascua es un día para pasar en familia. Lo que nosotros como creyentes debemos tener esta convicción de enseñarle a nuestros hijos que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Cristo es nuestra Pascua, que Dios mostró su amor en la cruz. Debes de hablarle a ellos que Dios está mostrando su acto de redención. Iglesia, nosotros tenemos una misión en esta tierra. ¿Saben cuál es esa misión? Proclamar a Cristo, proclamar lo que Él hizo en la cruz, proclamar su obra más grande de redención, de amor, pero también proclamar sus juicios. Y esta es una semana propicia para que ustedes, y Dios le dará la oportunidad para que anuncien el Evangelio, para que anuncien esa buena noticia, que en Cristo hay perdón de pecados, que Cristo es nuestra Pascua. Hermanos, esto debe conmovernos a vivir una vida de adoración a nuestro Dios. Es interesante cómo los israelitas obedecieron después de haber oído las instrucciones de Dios. Esto debe llevarnos a ver a Cristo y rendirnos a Él. Hermanos, si en esta mañana hay algún pecado que te impide ver a tu Salvador, vení a Cristo en arrepentimiento y fe y Él te perdonará. La misma Escritura dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestra maldad y limpiarnos con su sangre preciosa. Hermanos, adoremos a nuestro Salvador. Quiero terminar con Apocalipsis 5, que nuestros corazones sean encendidos para que podamos ir y proclamar esas buenas nuevas, para que nuestros corazones ardan y que de nuestras bocas pueda salir: Cristo es el único que puede salvarte y darte vida eterna. Apocalipsis 5, 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en el medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Reinaremos sobre la tierra. Y miré y he oído la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra
la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.